Campo Ganado, domingo 11:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones. Recuerden nuestra etiqueta, numeral, Soluciones de Voz. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en todas, @SolucionesGB, Twitter e Instagram. Ya vamos a empezar a revisar algunos de los comentarios que nos hacen llegar, pero quedaba un tema al aire, pendiente, o por continuar, el tema de esa carraspera, esa después de a lo mejor toser, siempre tiendes a hacer esa carraspera, como decía la doctora, y la doctora también nos regañaba y me regañaba, porque pues es muy común, lo hacemos todo el tiempo. Sí. Decía que es terrible. Sí, es terrible. Consecuencias graves. Sí, claro, el paciente queda entonces así como con la vertiente, ¿qué hago? Si usted tiene esa sensación de carraspera constantemente, obviamente es imperante que usted consulte a un médico para ver cuál es la causa, ¿sí? Pero mientras va haciendo eso, más allá de llenarse de caramelos de jengibre, por favor, o de caramelos de menta, porque a veces lo hacen, esto puede resecar mucho las cuerdas vocales, ¿ok? Quizás, bueno, del jengibre faltan estudios realmente, pero lo ideal es que siempre sorba un poquito de agua. Lo ideal es que esta esté a temperatura ambiente, porque si el agua está muy fría, más bien va a provocar que el vaso sanguíneo que está en la cuerda vocal se ponga más finito, es decir, crea una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es contraproducente. Entonces, un sorbito de agua a temperatura ambiente es importantísimo para los profesionales de la voz. Siempre mantener su agüita cerca, a la mano, porque eso permite que lo que le esté provocando la carraspera, si es secreción principalmente o es ya sea el reflujo, el mismo baje y se hidrata la cuerda vocal y permite lubricarla, y entonces tiene usted menos tendencia a realizar el carraspero. Normalmente se hace cuando sientes como a lo mejor una cosquillita en la garganta, que es lo que la mayoría de las veces decimos, ¿no? Es el síntoma que sabemos identificar. ¿Cuál puede ser esa causa? Es que muchas veces tiene que ver o con el reflujo que ya te hemos mencionado, que es esa sensación de esa porción ácida que asciende desde la vía gástrica. La vía gástrica y el esófago están preparadas para ese ácido, pero la mucosa respiratoria es diferente y no, entonces ya eso produce una irritación y te lo genera. O muchas veces esa sensación de tener flema ahí acumulada, que no te permite expulsarla y tampoco deglutirla. Entonces es eso lo que te genera la necesidad entre comillas, de estar aclarando o tratar de deglutir eso que tú sientes que es como un globito, como un cuerpo extraño o como flema. Y puede pasar, o en la mayoría de las veces es frecuente después que pasas un proceso gripal. Sí, claro, es súper frecuente, común, claro, ¿no? Porque todavía queda ahí un remanente, porque ¿qué pasa con el moco? El moco se acumula en estructuras que son las denominadas senos paranasales. Este es uno de los senos paranasales más grandes. Y entonces allí se acumula el moco y es el que comienza a irse hacia atrás. Incluso a veces también pues existe una comunicación con los oídos, por eso es que uno siente toda esta área súper congestiva. Entonces es importante allí tener el apoyo, probablemente de la parte de medicamentos, para secar un poco la secreción, inhibir la producción de la secreción, siempre considerando cuál es la base de la misma. Varias preguntas nos hacen a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Recuerden nuestra etiqueta, numeral Soluciones Voz. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @SolucionesGB. Vamos a comenzar por Instagram. Por ejemplo, por acá, Arques11 dice: saludos cordiales. Si la voz mal usada genera irritación y en momentos se siente cansada, las cuerdas vocales. No entendemos muy bien aquí este mensaje, pero él dice, pues, si usamos mal la voz. Claro, si usted hace lo que comentábamos un poco al inicio, si usted está tomando el aire constantemente por la boca y usted no hace el filtro por la nariz, obviamente tiene un uso inadecuado de la voz. Si usted mantiene jornadas fonatorias durante 2-3 horas y no hidrata esas cuerdas vocales y no hace las pausas correspondientes, usted va a tener un inadecuado uso de la voz y eso va a propiciar la inflamación. Igualmente también las comidas copiosas, el hecho de consumir con mucho condimento, el hábito tabáquico, que también ya lo hemos mencionado, pero es que es importante que quede lo suficientemente claro porque a veces se subestima un poco esto.
obviamente un incumplimiento de las normas de higiene vocal, que prácticamente estas como base, va a provocar una inflamación y una irritación. Otra cosa importante, por ejemplo, aunque parezca que no está relacionado, la falta de sueño, la falta de un sueño reparador, y esto tiene mucho que ver con en la esfera otorrinolaringológica, por ejemplo, con los pacientes que sufren roncopatía o sufren de apnea obstructiva del sueño. Un paciente que no duerma, que no descanse, que no tenga un sueño reparador, es un respirador bucal, ¿ok? Y esta persona va a tener un mal uso de la voz porque hay hipotonía y la voz siempre se hace más grave. ¿Okay? Malas posturas, ¿okay? El hecho de forzar músculos de la cara, de cuello, de los hombros también me puede producir una técnica vocal inadecuada. Entonces son muchos los factores que están relacionados con la pregunta de este con el mal uso paciente. de la voz. Correcto. Miguel GP 1411 dice: saludos totales, gritar excesivamente durante una gran fiesta de cualquier índole suele ocasionar secuelas en sus cuerdas vocales. Claro. Por supuesto que sí, porque ya cuando, incluso a las personas que tienen técnica, cuando ya uno grita, obviamente estás haciendo un uso inadecuado de tu voz. Entonces, obviamente eso va a pasar. Lo ideal en ese caso, porque a veces uno no lo puede, a veces la emoción no te permite filtrarlo, ¿okay? Por ejemplo, yo puedo ser foniatra, pero no me sueltes en un concierto de Ricky Martin porque se me olvidan las técnicas vocales. Entonces, son cosas que pueden pasar. Sin embargo, allí es donde ya es importante que uno entonces comience a conocerse al día siguiente. Por supuesto, y más si hubo ingesta de bebidas alcohólicas, es importante una hidratación, mucho más importante, el reposo vocal, por lo menos unas 2-3 horas, tiene que cuidar mucho su fonación. ¿En qué se basa prácticamente el reposo vocal? Hablar lo menos posible, no es que te vas a quedar completamente sin hablar, también depende, ¿no?, de qué tan disfónico se queda posteriormente, pero el proceso de la hidratación es fundamental y luego vemos si eso persiste, si ameritará una evaluación y luego uso de antiinflamatorio, pero obviamente se van a lesionar. Así es. Nos pregunta Eve Salud, dice: buen día, mi pregunta es la siguiente. ¿El ejercicio como el trote se debe respirar solo por la nariz? Y la otra pregunta, ¿hay algún factor hereditario? Cuando se está realizando ejercicio, obviamente a veces allí mantener una coordinación fonorrespiratoria lo suficientemente efectiva como para que nunca tomes el aire por la boca, puede que sea un tanto difícil. Sin embargo, si bien circunscribimos el tiempo que puede estar alguien realizando alguna actividad física, pueden ser 1 hora, 2 horas, 3 horas al día. Porque eso también, por ejemplo, las personas que practican natación, doctora, ¿cómo respiro por la nariz? Exacto. ¿Ok? Entonces, doctora, por favor. Entonces, obviamente, pero estamos hablando que es un lapso de tiempo que de tus 24 horas o a las 16 que puedas estar despierta es muy corto. Entonces, de allí es importante luego considerar el proceso de hidratación, el proceso de un adecuado uso, etcétera, etcétera. Pero sí importante, por ejemplo, cuando usted esté haciendo alguna actividad física, evite estar conversando con otras personas. Correcto. Porque entonces usted, por ejemplo, está en una clase de spinning, bueno, porque tú sabes que entonces, bueno, tú si sabes vas que entonces, si se puede evitar, usted se para, se hidrata, conversa y después sigue. Entonces, es importante pues mantener esa distancia. Sobre todo si estás levantando peso, o sea, si el ejercicio físico incluye levantar peso, sí hay que tener especial atención porque eso genera compensaciones musculares que te van a hacer forzar la voz. El tema sí es hereditario, nos preguntan por acá. Mira, hasta ahora no existe algo tan contundentemente descrito como, ojo, si ahora nos vamos a la parte del cáncer laríngeo, recordemos que el cáncer, si bien no tenemos una etiología definida, sí puede existir cierto factor hereditario, pero como tal un factor hereditario para las disfonías, ya sean funcionales o orgánicas, no hay una estadística significativa para ello. Para el cáncer sí tendríamos que afinar un poco más la lupa y considerarlo. Soluciones Voz, nuestra etiqueta del día de hoy. Recuerden con esta etiqueta acompañar sus mensajes a través de nuestras cuentas en las redes sociales. A la pausa y ya regresamos. Los problemas que se presentan en la voz